Inés Burlati, bueno, con una importante visita en Bragado, en el marco de la Fiesta Nacional del Caballo, que seguramente ya han recorrido un poco, recibiendo a Ricardo Alfonsín, candidato a primer diputado nacional por Proyecto Sur, lista en la cual vos ocupás el cuarto lugar. Bueno, contenta me imagino, ¿no? Sí, buenas noches, sí, muy contentas, ya estuvimos recorriendo. Antes de esto estuvimos el 9 de julio, en una situación totalmente distinta, porque además estuvimos recorriendo una parte de las zonas inundadas para conocer todas las realidades. Las fiestas, como todos sabemos, en definitiva son un espacio para la alegría, para el entretenimiento, para la diversión, para mostrar nuestra cultura sobre todo, cosa que también consideramos muy importante, como los pilares básicos de nuestra ciudad, ¿no? De nuestra sociedad. La realidad es que estamos absolutamente contentos de que ellos nos visiten, que ellos puedan ver nuestra ciudad tal cual es, en un momento como este además, y que nos muestra en todo lo que somos los bragadenses, en nuestra solidaridad, en lo que ofrecemos, en lo que somos capaces de organizar con una fiesta hecha absolutamente a pulmón, en lo que yo creo que de algún modo se muestra lo que son los pueblos del interior, ¿no? Con gente que trabaja codo a codo para que los pueblos subsistan cada día más a pesar de todos los embates que sufren, porque no llega más el tren, no llegan más los micros, tenemos cada vez menos servicios, los teléfonos funcionan mal, las redes telefónicas funcionan mal. A pesar de todo eso, nosotros desde los pueblos hacemos todo lo posible para que cada día podamos vivir un poco mejor y de manera más cómoda, ¿no? Ricardo Alfonsín, bueno, bienvenido a Bragado una vez más, ya varias veces ha venido a Bragado, muchas veces. Bueno, están encarando una campaña donde uno de los caballitos de batalla son los valores y los principios, perdidos por cierto, ¿no? Sí, yo creo que la política se ha deteriorado, la cultura política se ha deteriorado y me parece que se ha profundizado este deterioro con la irrupción en el escenario político de La Libertad Avanza. Sinceramente, yo nunca había visto ningún partido, ningún dirigente político que fuera capaz de decirle al adversario, como si nada, rata, gusano, parásito, excremento humano, menos que un presidente, y lo naturalizamos. Nunca había visto a un presidente decirle a la sociedad que tiene que odiar a los periodistas. Si eso es calidad de la política, porque a eso venían, ¿no? Mejorar la política en la Argentina. Nunca había visto un presidente repostear, retuitear los mensajes horribles que retuitea por su cuenta personal. Bueno, nunca había visto en el Congreso de la Nación a dos diputados de una misma fuerza política agarrarse a las trompadas en plena sesión. O a dos personas insultándose recíprocamente, filmándose recíprocamente y difundiendo esos insultos y ataques por las redes sociales. Eso es calidad de la política, Dios mío. Ahora, si algunos creen que de esa manera vamos a poder resolver los problemas que tenemos que resolver, que no son fáciles en la Argentina, bueno, están equivocados, ya se darán cuenta que no es así. Por eso nosotros venimos a defender valores como el de la transparencia, la decencia, el diálogo, el respeto, la tolerancia, la república, que es el cumplimiento de la ley, en definitiva, la república, la justicia social, la ética y la sociedad no son la misma cosa, la ética y la política no son la misma cosa, pero tampoco son antagónicas. Y para nosotros la política es la manera de realizar en la sociedad determinados valores morales. Por ejemplo, tenemos que construir sociedades en las que cada uno de sus miembros pueda vivir con dignidad. La dignidad no es solo un asunto personal, es un tema político también. Para Milei no. Para Milei cada uno se las debe arreglar como pueda y si no puede que se joda. Eso es lo que piensa el señor Milei. Por eso tenemos muchas diferencias con ellos y queremos recuperar esos valores y creo que la sociedad está deseando que se recuperen esos valores, entre otros la seriedad, la responsabilidad. No son serios. No tienen ni idea de lo que es gobernar y sinceramente no son serios. Lo mínimo que le puede pedir la sociedad, nos puede pedir a los políticos que seamos serios.
porque nos encarga cosas muy serias. Entonces tiene que pedirnos que seamos serios, que no nos mientan, que no nos oculten las cosas los gobernantes, como está ocurriendo con los de Estados Unidos. Nos quieren hacer creer que la disposición de Estados Unidos a ayudarnos tiene que ver con el hecho de que la economía anda bien. Es al revés. Es un desastre lo que han hecho con la economía. Por eso tuvieron que salir corriendo para evitar una crisis antes de las elecciones a pedirle ayuda. Ahora me parece que esa ayuda que nos da Estados Unidos, entre comillas ayuda, no, va a ser carísima. Mucho peor el remedio que una enfermedad. Y sin embargo el gobierno no dice nada acerca de las condiciones que impone Estados Unidos. Nos enteramos por funcionarios del gobierno de los Estados Unidos. Esto es caridad de la política. Bueno, me preocupa que la sociedad, aunque creo que no va a ganar las elecciones, se desinterese de cosas como estas, ¿no? Incluso, le voy a decir más, termino, no solamente responsabilizo al presidente por este deterioro, la oposición se cayó la boca también. Decía, por ejemplo, cuando lo oía agredir y descalificar a los adversarios, decía, bueno, es su personalidad, hay que tener en cuenta que este hombre es así, nosotros nos manejamos de otra manera. No, eso no es cuestión de personalidad, eso es una barbaridad. De la misma manera que cuando aprieta a los gobernadores, eso es una barbaridad. Dicen, bueno, la verdad, como no tiene mayoría, no tiene más remedio. Pero ¿de dónde sacan esas cosas? Que se naturalice así. Pero además que sea la política la que naturalice estas cosas, para mí es muy grave. Ricardo, hemos visto, no sé si usted coincide, como tanto diputados y senadores han tenido un acercamiento a la sociedad, teniendo en cuenta los últimos temas debatidos en sesión, haber rechazado vetos que ha hecho Milei y sobre todo frenar los superpoderes que tenía Milei. Sí, mire, eso lo ha hecho Juntos por el Cambio y el Encuentro Federal, es decir, Provincias Unidas, en los últimos 2 meses, cuando las encuestas empezaron a decir que la sociedad estaba fatigada, estaba cansada, decepcionada con el gobierno. Es más, empezaron a decirlo cuando las grandes corporaciones económicas empezaron a marcar diferencias con el gobierno. Hasta que esas cosas no ocurrieron, Juntos por el Cambio, Provincias Unidas, que es lo mismo, no hicieron otra cosa que acompañar todas las iniciativas que el gobierno envió al Parlamento, todas, absolutamente todas, incluso formaron parte del gobierno. Yo espero que si llegara a ganar Milei, no hagan lo mismo que hicieron desde el 2023, que acompañaron porque sostenían que no se podía contrariar la voluntad de la mayoría, acompañaron todas las decisiones, incluso las que pensaban, según ellos, que eran malas para el país. ¿No es la solución el acuerdo con el Tesoro de Estados Unidos? Eso no. Primero y principal, conocemos 2 o 3 condiciones porque lo ha dicho el secretario del Tesoro. Nos ha dicho, por ejemplo, que tienen que eliminar las relaciones comerciales, económicas y financieras con China. Nos ha dicho, por ejemplo, nos ha adelantado que van a venir muchas empresas que tienen que tener un trato preferencial para explotar minería acá en nuestro territorio. Nos ha dicho, por ejemplo, que van a ganar muchísima plata porque el dólar está barato, porque el dólar está caro, que tiene que bajar, entonces ellos van a vender dólares para que el dólar baje más y después van a comprar pesos, lo van a poner a tasa de interés y van a volver a comprar dólares. Pero ¿quién puede creer que acá no hay condiciones que son muy perjudiciales para el país? Ahora, otra crisis, otro síntoma de la crisis, no habla la política de esto. Lo único que dice la política de esto es que no resuelve los problemas que nosotros tenemos. Bueno, muy bien, no solo no los resuelve, los complica muchísimo más. Esto es lo que tiene que decir, porque han cedido una gran parte del manejo de la economía y han cedido la decisión geopolítica en la Argentina a los Estados Unidos. José Luis Esper, ¿qué le dice? A ver, perdón, vamos a perdonarse. Bueno, ¿para qué vamos a hablar de este individuo, ¿no? Este delincuente que puso la Libertad Avanza al frente de la lista? Y creo que todos los que están cerca de él, o los que estuvieron cerca de él, son de alguna manera cómplices. Todos los días van saliendo en los medios, uno se va enterando por las investigaciones judiciales y también de los periodistas. Ligámenes entre ellos, antecedentes de relaciones, contratos multimillonarios que no tienen nada que ver con la política. Hemos visto inclusive al narcotraficante Fred Machado, ¿ves? Fred Machado, en el escenario, ahora están apareciendo fotos con el presidente Milei y su hermana,
aparte de Esper. No sé, creo que la justicia tiene que investigar un poco más, porque ciertamente nosotros hemos tenido situaciones serias en la política, en la Cámara de Diputados. Todo el pueblo debe recordar cuando en la época de la pandemia, en un Zoom, en una sesión por Zoom, un diputado fue encontrado besando a su novia, de alguna manera no presentable para la Cámara de Diputados, y lo echaron. Lo echaron al diputado por indignidad. ¿Qué tenemos que hacer con este hombre entonces? Y con todos sus asociados, ¿no es cierto? Ciertamente yo creo que es algo que es muy serio, es muy grave. Hay situaciones muy inferiores en materia penal, en materia de la moral pública, que han sido castigadas severamente. ¿Y esto qué pasa, muchachos? Sí, tenemos dos varas distintas, tiene una licencia con goce de dieta, y el pueblo argentino le tiene que pagar un sueldo a este delincuente, presuntamente descubierto en los contratos que se encontraron, los allanamientos, todo eso. Pero bueno, yo quiero dejar un mensajito para el pueblo de acá de Bragado y de la cuarta sección. Nosotros venimos viendo todos los problemas que tiene la sección. Hay problemas gravísimos, por ejemplo el de la Ruta 5, ¿no? Que todos los 5 se reúnen a las 5 para el pueblo para protestar en distintos puntos, creo que el 9 de julio. Y digo, ¿van a volver a votar a Randazzo después de más de 30 años de ser ministro de la Nación, ministro de la provincia, diputado nacional, diputado provincial? Discúlpenme, yo porque tengo un especial aprecio hacia mi compañera de lista, Celina Sburlati, que es una señora luchadora, una mujer seria de familia, que lucha por su distrito, por Bragado y por la sección. ¿Tenemos que volver a votar después de 30 años a la misma persona? Yo lo pensaría un poco más, pero además, cuidado. Recién Ricardo comentaba un poco la situación política. Cuidado con estos lobos con piel de cordero, porque ahora se sientan en C5N y en TN, se sientan para hablar más del gobierno. Ahora resulta que le votaron todo, entre ellos la ley Bases, que es la que nos arruinó a todos los argentinos y a todos los bonaerenses aún más. Levantan la manito así, con miedo a veces, y ciertamente después van, cuando llegan las elecciones y ves que les fue mal el 7 de septiembre, se ponen en contra del gobierno. Cuidado, acá tenemos una candidata de lujo de la sección que está en la lista con que verdaderamente creo que insospechado de cualquier tema referido a la corrupción, y además con un equipo calificado de profesionales y representantes de la sociedad intermedia de nuestra provincia. Desde Forja, seguramente con buenas expectativas para el 26 de octubre. Sí, y con muchas ganas. Buenas expectativas porque cuando empezamos a caminar con Ricardo hace más de un año, notábamos que había una vacancia. Y esa vacancia tenía que ver con los valores, lo que vos señalabas al principio, que es el lema de nuestra campaña: vuelven los valores de la democracia, de la república, de la honestidad, de la equidad y de la justicia social. Y nosotros no solo somos opositores a Milei desde siempre, nunca lo hubiéramos votado las facultades delegadas, el RIGI lo hubiéramos votado distinto, hubiéramos acompañado el aumento a los jubilados, el aumento a las universidades, hubiéramos rechazado los vetos. Es decir, claramente queremos que haya equidad e igualdad de oportunidades y justicia social, pero que haya honestidad intelectual y de la otra. Entonces, la verdad que nos pusimos en campaña y cada vez tenemos más adhesión y vemos cuánta gente lo reconoce a Ricardo y reconoce nuestra lista, así que le digo a los bonaerenses, no se elige presidente, no se elige gobernador, se eligen diputados, oficialistas u opositores. Oficialistas está La Libertad Avanza, pero hay un montón de otras listas, como señalaba Marina, que han acompañado La Libertad Avanza en este año y medio. Y hay opositores, nosotros somos uno de ellos, plurales, diversos, acá hay radicales, socialistas, peronistas, independientes, y la verdad que hay que darse una oportunidad. Después en el 2027 habrá que plantear otro esquema, otra cosa, pero esta es la oportunidad que tenemos, sobre todo los radicales y los socialistas desencantados, que no han encontrado su lugar.
aquellos a los que el apellido Alfonsín les significa algo, les significa mucho, bueno, que piensen que hay un Alfonsín que encabeza una lista, ese es Ricardo Alfonsín. Pero lo primero que tenemos que hacer para superar ese problema, y se lo digo a la sociedad, por favor, que le reclame a los políticos, tener relaciones civilizadas entre las fuerzas políticas, porque si no, no hay diálogo. Si tenemos un señor que vive agrediendo, ofendiendo, descalificando, diciendo barbaridades del adversario, es imposible el diálogo, y sin diálogo la política no existe. Sin diálogo la política es violencia. Esto es lo que este señor no ha aprendido. Y con violencia no vamos a resolver los problemas de la Argentina. Déjame decirte una cosa nada más, porque acá no la puedo dejar de decir. Venimos de 9 de julio, estuvimos mirando los campos que están anegados allí por las inundaciones que están desde marzo. Bueno, yo sé que el campo ha estado atravesando un momento difícil, las políticas del gobierno no han sido las más adecuadas para el sector, esto ha afectado sobre todo a los medianos y a los pequeños. Han subido los precios de los productos que ellos utilizan, sin embargo el dólar está muy barato y no es competitivo, tienen dificultades, las retenciones los afectan, para colmo ahora sufren estas inundaciones, esto es gravísimo, esto tiene que ser atendido por el gobierno nacional. Espero que finalmente después de 6 meses se avenga a declarar de emergencia la región y por otro lado a tomar decisiones que superen la declaración de emergencia para que los productores, sobre todo esos pequeños y medianos, puedan enfrentar la situación. Pero respecto a las retenciones hay otra cosa para decir. Algunos están diciendo que hay que eliminar las retenciones. El que les diga eso, si les gusta que los engañen, bueno, está bien, no les digo nada, pero si no les gusta que los engañen, piensen que les dice que se pueden derogar de un día para el otro, o no entiende nada de lo que es la situación argentina, o les está haciendo demagogia, les está engañando. Hay que discutir el tema de la retención. Es obvio que los medianos no pueden pagar lo mismo que los grandes, tienen que cementarse, pero también es obvio que no es que tenga que cementarse las de los pequeños, tienen que eliminarse las de los pequeños, porque no están en condiciones, no tienen espalda para soportar esas retenciones después de tantos años en los que han venido sufriendo muchos problemas. Habrá que ver cuáles son las cuestiones técnicas que hay que tener para hacer posible esta eliminación y la identificación de los pequeños y medianos, ¿no? Además hay que regionalizar el criterio de la segmentación y demás, pero tenemos que avanzar en esa dirección, pero que no le crean a los que les dicen que se puede eliminar, se van a llevar otra desilusión. Lamentablemente no se puede, por lo menos en estos tiempos en los que estamos muy mal en la economía, pero muy mal estamos en la economía, y no por culpa de la oposición ni por culpa de la naturaleza, estamos mal porque este gobierno llevó adelante políticas que no podían producirse nuestros resultados. Nadie le impidió hacer lo que quería, hizo lo que quería, controlaba el Ejecutivo y el Parlamento, y a esta situación nos llevó. ¿Algo más? Celina, Ricardo. No, nosotros solo decir que nuestro compromiso con la política como medio para cambiar la realidad, con una presencia permanente en nuestro desarrollo político, nuestro compromiso con el pueblo de la región, sobre todo, por supuesto bragadense y de la región sobre todo, sigue intacto como el primer día que empezamos a hacer política. Nosotros estamos acá haciendo política porque creemos que este es el medio, la democracia es el único sistema posible en el que nos gusta vivir y creemos que es posible vivir, y la política es el medio para transformar la realidad, y que creemos en la militancia política, pero creemos en una militancia política austera, en militantes políticos que viven igual que el resto de la gente, que podemos caminar por la calle, que no tenemos necesidad de huir en una moto, que no precisamos una custodia para andar por la calle, y que además a los que hace muchos años que estamos en esto, que la política no nos ha cambiado la vida, más allá de hacer lo que hacemos con pasión, es decir, es nuestra verdadera vocación. Entonces renovamos nuestro compromiso para continuar adelante con esta vocación en la política. Muchas gracias. ¿Puedo decir algo más? Que si querés después sacarlo. Pues imagino que esta nota es muy larga, tendrás que editar, pero sacalo. Mira, pero para mí es importante, no le han dado ni 5 bolillas a esto, ni los medios nacionales, ni los partidos políticos. Nosotros hace 1 año y medio casi que venimos pidiendo que se modifique la ley que reglamenta el uso de los DNU. Un DNU es una ley, el Poder Ejecutivo no puede dictar leyes, está prohibido por la Constitución, el único que puede dictar leyes es el Parlamento, salvo en contadas circunstancias, en las condiciones
muy exigente que establece la Constitución. Puede dictar DNU, que es una ley. Muy bien, nosotros decíamos que había que cambiar la ley que modifica o que establece las condiciones para el uso de los DNU. Esa ley, ¿por qué hay que modificarla? Porque el uso de los DNU fue la herramienta de la que se valió el presidente de la República para ejercer de manera autoritaria y antirrepublicana el ejercicio del poder, para ejercer el poder de manera antirrepublicana y antidemocrática. No nos dieron ni 5 de bolilla. Ahora, hace 15 días, 20 días la estuvieron tratando en el Senado, la aprobaron, llegó a diputados y volvió al Senado, porque le cambiaron el artículo 3, que venía redactado de una manera del Senado y en el diputado se la cambiaron. Entonces vuelve al Senado. Eso puede ser que termine evitando que se modifique esa ley. Y además ese artículo es fundamental para que el presidente no pueda seguir ejerciendo de manera autoritaria el poder. Fíjense quiénes fueron los que introdujeron las reformas en el diputado para que tenga que volver al Senado. Fueron precisamente los que están en Provincias Unidas. Ellos fueron los que demoran la sanción de una ley que es absolutamente indispensable si nos interesa el ejercicio republicano del poder. Muchas gracias.